comunicación. Esta es la primera parada, digamos, en Barcelona, luego iremos a Valladolid y a Zaragoza. Lo hacemos además en un momento en el que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto bajo su punto de mira los medios de comunicación con su nuevo plan de acción por la democracia, con lo que pretende hacer una lista, un registro de lo que él considera que son medios fiables y lo que también llama, para distinguirlos, ¿no?, para diferenciarlos, que son la fachosfera, las webs, los pseudomedios. Entonces, bueno, en este contexto veíamos oportuno iniciar estos coloquios. Nos acompañan pues a la periodista y columnista de The Objective, Rosa Cullell, el escritor y periodista del Mundo, Arcadi Espada, el catedrático en Economía, Benito Armuñana, y el director de The Objective, Álvaro Nieto, que empezará a hablar él. Pero primero voy a lanzar un par de preguntas, después el público también puede hacer sus preguntas. Y bueno, la primera es si hasta qué punto creéis que Sánchez puede controlar los medios con su plan, o si todo va a quedar en nada. Esta es la primera pregunta, y lanzo ya la segunda y doy el turno a Álvaro. También saber hasta qué punto en un país donde la mayoría de medios de comunicación, su principal anunciante es del gobierno de España, ya sea a través de sus empresas públicas, sus ministerios, hasta qué punto esto puede afectar a esta libertad de prensa, ¿no? Bueno, cedo la palabra a Álvaro y luego pueden hablar el resto de invitados. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos ustedes por venir aquí. Efectivamente me parece que es un gesto heroico atreverse a salir a la calle lloviendo en esta ciudad donde casi nunca llueve, y les agradezco que hayan venido aquí especialmente esta tarde, por supuesto, a todos ustedes. Somos pocos pero buenos, y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, y lo importante es que cada vez seamos más, y yo estoy seguro de que la próxima vez que volvamos a Barcelona seremos aún más. También tengo que agradecer su presencia aquí, por supuesto, a los tres ponentes que me acompañan. Para mí es un honor tenerles sentados en la misma mesa. Son gente, por supuesto, de reconocido prestigio y trayectoria, y sobre todo son importantes en Barcelona, y se trataba precisamente de traer a gente, o sea, no de venir aquí desde The Objective, sino de estar con gente que fuera importante en la ciudad y que fuera influyente en la ciudad, ¿no? Y yo creo que estoy rodeado en este momento de gente de muchísimo nivel, y probablemente de la mejor gente que se puede estar acompañada en esta ciudad. Miren ustedes, nosotros estamos en Barcelona hoy porque vamos a iniciar, como decía Laura, una gira por España con un ciclo de coloquios en donde vamos a intentar debatir con periodistas de todo el país sobre la libertad de prensa y sobre si está efectivamente en peligro, como dice el cartel, o no. ¿Por qué hemos decidido ir a hacer una gira? Porque creemos que tenemos que empezar a concienciar a la gente más allá de las grandes capitales. Creemos que tenemos que ir involucrando progresivamente a otra gente que quizás no está tan consciente de lo que está pasando. Ustedes saben perfectamente que en Madrid vivimos como en una ebullición constante, y a lo mejor fuera de la M30 pues la gente vive de otra manera, un poco más tranquila, y quizás no se toman las cosas tan a la tremenda, ¿no? Y hemos creído conveniente que ha llegado el momento a lo mejor de hacer notar más allá de Madrid o de Barcelona lo que está ocurriendo, porque sí que creemos, o al menos ya aquí expreso mi opinión particular, que hay ciertas cosas de las que están pasando que son graves. Y esta es la primera parada de la gira, y hemos querido que esta sea la primera parada de la gira no por casualidad. Barcelona es la segunda ciudad más importante de España, y por tanto nos parecía obligado venir aquí a hacer un acto. Aún sabiendo, como me advirtió el propio Arcadi Espada ya en su momento, que esto podía ser un poco menos que un suicidio, porque aquí normalmente la gente pues no se moviliza tanto, ¿no?
Pero precisamente yo decidí venir aquí hoy en primer lugar también porque este es nuestro segundo mercado en The Objective. Tienen ustedes que saber que aunque esto no esté lleno, en The Objective 1 de cada 4 lectores es de Cataluña. Otro es de Madrid. Es decir, el número de lectores de Cataluña y de Madrid es exactamente igual en nuestro periódico. No hay más madrileños leyendo The Objective que catalanes. Es mentira. Están los dos por igual. Luego hay un tercer lector que es del resto de España. Ahí es donde todavía nos queda por conquistar mucho terreno. Y hay un cuarto lector que es de fuera de España, que también nos llena de mucho orgullo porque es un público fundamentalmente latinoamericano, que está en Estados Unidos, México, Argentina, en los grandes países americanos, y que sigue nuestro periódico pues porque quieren leer a Fernando Savater o a Félix de Azúa, o a Rosa o a Benito, por supuesto. Y por eso hemos venido aquí, porque es que este es nuestro segundo mercado y este es nuestra segunda mejor plaza. Yo voy a dejarles ya paso a los compañeros porque creo que sería una descortesía que opinara yo primero antes que ellos. Prefiero escucharles, aprender y luego ya, si acaso, añadir yo alguna cuestión. Pero les diré que después de este acto vamos a tener la semana que viene uno en Valladolid y cada semana iremos haciendo uno en una ciudad de España con el objeto de que poco a poco vayamos concienciando progresivamente a todos los españoles o a los que quieran escucharnos. Así que nada más, muchas gracias por venir y le paso la palabra, no sé si a Rosa, por ejemplo, y luego dejamos a los señores, ¿no? Venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Yo voy a responder a las preguntas que nos habéis hecho. Yo he estado pensando un poco sobre la libertad de prensa desde hace tiempo, ¿no? Pero me parece que esto de la libertad de prensa y la ley de prensa que han venido anunciando es una cortina de humo que va a acabar en nada porque realmente no hay nada que hacer. O sea, la libertad de prensa existe en España, tenemos libertad de información y de expresión gracias a la Constitución del 78, al artículo 20, y por tanto yo creo que Sánchez no puede controlar a la prensa, aunque realmente debe estar preocupado, supongo, por las noticias que se publican en algunos medios. Debe estar muy preocupado para llevar desde antes de verano haciendo cartas a la ciudadanía, hablando de los bulos, hablando de la fachosfera y diciendo que va a hacer una ley de prensa. Yo creo que no va a hacer ninguna ley de prensa porque la mejor ley de prensa es la que no existe y no se va a hacer ninguna. Sí que van a seguir insistiendo en que todo lo que publica los medios que no les gustan pues son bulos y falsedades. Pero a mí me gustaría que ustedes pensaran hoy si se acuerdan de algún bulo gordo, político, algún bulo que hayan leído. ¿Tienen en mente haber leído algún bulo en los medios tradicionales, como puede ser El Mundo, donde trabaja Arcadi, o en los que ahora llaman pseudomedios, ¿no? Como Confidencial y a veces The Objective también? ¿Se acuerdan de algún bulo? Porque yo he estado pensando, yo me acuerdo de noticias que se van desarrollando, que pueden ser más o menos interesantes, pero bulos, yo no recuerdo ninguno. Esa es la verdad. Y yo leo cada día muchos periódicos clásicos, muchos diarios digitales, miro las redes, veo en las redes bulos y veo en las redes insultos, pero en los medios tradicionales o en los medios digitales no. Lo que veo es noticias que se van desarrollando o opiniones, puedes estar de acuerdo o no. Y entonces yo creo que se ha exagerado muchísimo desde el gobierno, me da la sensación, pero es un poco, para mi gusto, una tapadera para despistarnos de las reales noticias que se van publicando. O sea, no sé yo si la señora Begoña
la esposa del presidente realmente se ha aprovechado de su lugar en la vida. Parece que sí, pero lo que están haciendo los medios, por lo que yo veo, es simplemente ir sacando noticias. Y los opinadores opinan. Pero los opinadores en general nos dedicamos a una cosa que no es a buscar información o a investigar. Quien investiga en The Objective, por ejemplo, es Kate Garrett. ¿No? Katie Garrett, nunca lo sé pronunciar. Bueno, pues Katie estuvo publicando noticia tras noticia, porque es una gran periodista, hasta que la denunciaron contra el exministro, ¿no? Contra el conocido, ¿no? Ábalos. Pues le pusieron una denuncia, le pidieron que rectificara, si no recuerdo mal, dijo que no, y siguió escribiendo. De eso hace 3 años. Hace unos días, el juez dijo que lo que había publicado estaba bien explicado, bien sostenido y que no había nada que rectificar. Y ella hizo un tuit dando las gracias por haber creído en ella, porque había tenido muchísimos problemas con periodistas, con colegas, porque mucha gente creía que realmente ella había montado un bulo contra Ábalos. Ya sabemos todos ahora que Ábalos ya no está en el PSOE, ya no es quien era, ya no es ministro, pero cuando ella escribió era ministro de Sánchez. Y ahora pues le han dado la razón. Ella investigó, hizo su trabajo simplemente, que no es de derechas ni es de izquierdas, hizo el trabajo de un periodista. Yo me he alegrado mucho de eso, pero finalmente eso se dijo que era un bulo. Bueno, pues no era un bulo. Ayer en El Mundo también salía también otro bulo que no es bulo y que ha sido denunciado. Yo creo que tenemos en este país que empezar a pensar que la libertad de prensa no se regula con una ley de prensa. Se regulan las constituciones en Europa, en toda Europa. En Estados Unidos la primera enmienda lleva un siglo siendo suficiente. Y aquí lo que no podemos es querer discutir de política pasando siempre por lo que opina o dice la prensa. Entonces a mí me parece que eso es la primera pregunta. La segunda, deciros que en el tema de los anunciantes, ahí sí de la publicidad institucional, sí que me parece que hay un tema que debería ser tratado a fondo. Yo he intentado ver a dónde van las subvenciones. A mí me gusta mucho la estadística y mirar estadísticas, y entonces entro en todos y ver datos, ¿no? Y sumar datos. Yo no he conseguido encontrar los datos del montante total de la publicidad institucional en España. No es posible encontrarlo. Ahí sí que deberían regular algo, porque realmente me da la sensación que lo que tú no puedes es repartir el dinero a la prensa por amiga que sea y olvidarte de los que no te gustan. ¿Qué es lo que me da la sensación que ahora puede venir en alguna norma, una nueva normativa sobre la publicidad institucional? Primero, yo creo que deberíamos pedir que nos digan cuánto se gasta, porque no creo que nadie lo sepa. Sabemos que el Estado es el primer anunciante de España, como decías, pero no sabemos cuánto se gasta. No sabemos muchísimas cosas. Y eso es lo primero que deberíamos averiguar. Y tampoco sabemos cuánto se gastan en medios públicos en este país, que yo creo que es otro tema. Están muy preocupados por los accionistas, de quiénes son los accionistas privados, de unos, de otros. Todos sabemos quiénes son los accionistas privados de todos los medios reales en España. Pero no sé si sabemos cuánto nos gastamos en este país en las televisiones y radios públicas. Y ese es otro tema que seguramente estaría bien que sí que tuviera una normativa y nos
nos dieran la información que necesitamos tener. Buenas tardes, gracias Álvaro por la invitación y gracias a todos ustedes por venir. Bueno, para contestar rápidamente a la pregunta de Laura, Pedro Sánchez no tiene ninguna posibilidad absoluta, ninguna de intervenir de una manera eficaz, según lo que él pretende. No tiene ninguna posibilidad de hacerlo, pero es que además esa no es su intención. Es decir, él conoce perfectamente cuáles son sus límites y entre sus límites, evidentemente, está el de no interferir de una manera drástica, importante, en eso que podemos decir genéricamente la libertad de prensa. Lo que el presidente del gobierno pretende es algo, en realidad es algo no demasiado ajeno ni siquiera a la tradición del Partido Socialista, que en el pasado muchas veces se ha referido a esa supuesta ecología comunicativa española que está en contra de sus propuestas o que trata de combatirle. Eso lo ha hecho siempre con un cinismo perfectamente describible, porque cualquiera que se dedique al negocio de la comunicación, desde cualquier ámbito, sabe que el discurso hegemónico en España de los medios de comunicación, de todos, está, desde luego, veteado de una manera profunda e indiscutible por lo que podemos llamar la cultura de izquierdas. Es decir, incluso aquellos diarios que, como el mío, ¿no?, donde yo escribo ahora, que aparentemente participan de una labor de oposición y tal, son culturalmente diarios que no se apartan del paradigma, digamos, trazado de la cultura, por así decirlo, dominante, que es la cultura de izquierdas. Y especialmente la cultura socialdemócrata, la cultura del mainstream, que así se llama. Lo que pasa es que Pedro Sánchez y el presidente del gobierno, aparte de inscribirse en esa tradición, no extraña en absoluto al Partido Socialista, quiere hacer otra cosa que también forma parte de su manera de actuar en los últimos tiempos. A Pedro Sánchez le gusta mucho referirse siempre a eso que podríamos llamar el deep state, ¿no? Es decir, que es una cosa, como ustedes saben, perfectamente trumpiana, ¿no? O sea, es realmente la versión europea de Donald Trump es sin ninguna duda Pedro Sánchez. Se parecen profundamente y en muchas cuestiones, el manejo de la verdad, por supuesto, pero también en eso que estoy refiriendo ahora, que es el deep state, ¿no? Eso va tocándole a quien le va tocando. Por ejemplo, hace unos años le tocó a los empresarios. Había unos empresarios que trabajaban por el mal y que estaban enfrentados al gobierno y que el gobierno salía cual Quijote a derrotarles. Bueno, eso supongo que sirvió para alguna campaña electoral hace algunos años y ahora, pues ese papel lo han asumido esos medios de comunicación, esas fosas digitales a los que ellos se refieren con el desprecio que les es propio. Pero no hay nada más. No hay nada más que esa necesidad, digamos, de salir a campo abierto diciendo que él se va a enfrentar a todos los medios porque la verdad reside en su manejo, ¿no? En su manejo de la política, en su manejo de la situación. Por lo tanto, dicho todo esto, ese es mi diagnóstico respecto de los planes de Sánchez. Primero, su fracaso absoluto, pero luego el hecho de que ni siquiera esté entre sus objetivos el conseguirlo, ¿no? Basta con esa denuncia, basta con convertir en infamantes, ¿no?, determinados medios, determinados periodistas, determinados puntos de vista sobre la realidad. Preguntaba, antes de ir a la segunda parte de lo que quiero decir, se preguntaba Rosa antes si alguien recordaba un bulo, ¿no? Yo le voy a decir a Rosa lo que es un bulo, porque además es un bulo que fue precioso, porque coincidió con el primer conocimiento de los planes
de Pedro Sánchez respecto a eso de la libertad de prensa. Pues mira, Rosa, un bulo es exactamente lo que publicó el diario El País sobre el cineasta Carlos Bermud a doble página con un gran escándalo mediático acusándole de, en fin, prácticamente de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa vinculada con el libre tráfico de los cuerpos. Esa información que el diario El País publicó, una de las informaciones más infamantes de su larga historia infamante, no tuvo, evidentemente, no salió en ninguna fosa digital, no salió en ninguna red social, no salió bajo el marchamo del periódico más prestigioso de este país, del diario de referencia de la cultura dominante en este país, y fue evidentemente replicada, rebotada por todas las radios, por todos, incluso, y ahí es donde conviene fijarse en eso que decíamos antes de la cultura dominante, incluso por mi propio periódico. Es decir, que no tuvo ningún reparo en hacerse eco. Bueno, sí, claro, de una manera mucho más moderada y como se quiera, pero hacerse eco como se hicieron todas las radios, todas las televisiones, etc. Bueno, el mismo día que el presidente del gobierno presentaba este plan, Carlos Bermud anunciaba que iba a querellarse contra el diario El País por, evidentemente, la sarta de sandeces, porque sobre todo eran sandeces, pero sandeces infamantes, naturalmente, que el periódico había publicado. Era un maravilloso momento para que el presidente Sánchez dijera, por ejemplo, hay que acabar con la desinformación. Y sobre todo hay que acabar con la desinformación porque hasta ahora, y como algunos de ustedes quizás sepan, lean El País o no, el diario El País no ha publicado una sola noticia referente a las intenciones de Carlos Bermud. Entonces, claro, es decir, entre gente seria, entre profesionales, entre personas que conocen el paño, por así decirlo, todas estas simplezas de Pedro Sánchez mueven a la comicidad y al patetismo. Es decir, cuando alguien está haciendo operaciones mediáticas de esta naturaleza, un día y otro día y otro día y otro día, referirse a lo que un oscuro digital publica sobre cualquier cosa sin trascendencia, sin réplica y sin eco, no tiene ningún interés. Dicho esto, quiero añadir algo que puede parecer contradictorio, pero que en mi juicio no lo es. Yo creo firmemente que el poder político tiene que ocuparse de la verdad. Es decir, creo que la verdad es un bien público que debe ser protegido. Y que debe ser protegido y que debe ser, por supuesto, puesto a salvo de los mentirosos. Creo que el Ministerio de la Verdad, por así decirlo, no es solamente una fantasía orwelliana, ¿no? Es algo que, pues, como la electricidad, como la luz, como la paz, como la seguridad, etcétera, etcétera, tienen que ser protegidas por el poder público. Claro, les habla de ustedes un socialdemócrata, por supuesto, un socialdemócrata pata negra, no como estos que de alguna manera puran, es decir, una persona que desconfía profundamente del pueblo, entre comillas, desconfía profundamente de la capacidad autorregulatoria del pueblo para deshacer entuertos y que cree que efectivamente el poder político tiene que asumir responsabilidades. Entre otras cosas, tiene que asumir responsabilidades por una razón que en este caso es deslumbrante, ¿no? Y es que cuando uno, desde el poder político, trata de que la verdad sea un valor a defender y sea un valor común de la sociedad y lo proteja, naturalmente le cuesta más incurrir en la mentira, en la falsedad y en la difamación. Y por lo tanto, aunque fuera solamente desde este punto de vista, es evidente la responsabilidad del poder público respecto a esto que estoy diciendo. Y eso ha sido siempre así, es decir, la democracia
como dice un eslogan del Post, no funciona o no nace bien o no se desarrolla bien en la oscuridad, ¿no? La democracia precisa de la claridad y de la luz y precisa de algo que efectivamente ahora se dan cuenta que existe, que es la verdad. La verdad existe. Hace 20 años decir que la verdad existía era, en fin, casi un anatema, ¿no? No sea usted ingenuo, la verdad no existe, en fin. Los discursos posmodernos nos alentaban a considerar que la verdad era, en fin, una cuestión de opiniones, hasta que la izquierda, que apoyó durante mucho tiempo estos discursos, se dio cuenta del siniestro fantasma que venía con Trump y entonces cambió rápidamente. La verdad empezó a importar y a existir. Importa, existe. El poder público tiene que ocuparse de ella y tiene que ocuparse de ella, evidentemente, sabiendo que las circunstancias evidentes del paradigma digital y esa, que no negaré, y esa capacidad de que las mentiras se desarrollen a una velocidad de vértigo, entre otras cosas porque las mentiras son siempre mucho más seductoras que la verdad, mucho más atractivas y mucho menos prosaicas que la verdad, bueno, pues que ese nuevo paradigma digital debe evidentemente ser tenido en cuenta. ¿Qué tiene que ver todo este último discurso, esta última parte de mi discurso mío con los planes y con la inteligencia política y moral de Pedro Sánchez? Nada. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con este día, con esta lluvia tan asturiana. Bueno, vamos a ver, yo concuerdo con Rosa y Arcadi en gran parte de lo que han dicho, con lo cual las respuestas a las preguntas que nos planteaba Laura son simples. Por supuesto que no va a poder, por lo menos a corto plazo, yo no sé cómo va a acabar España en 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, pero a corto plazo, pues el gobierno no va a acabar con la limitada libertad de prensa que tenemos. Pero es que, y esto va a la segunda pregunta, tampoco lo necesita. En realidad, claro que es una cortina de humo, para sus fieles, y por otro lado es una cortina de humo también para tapar lo que en realidad importa, que es la segunda pregunta, o sea, relacionada con la publicidad institucional, y no solo la publicidad institucional, sino los medios de comunicación públicos, ¿no? En todos los sentidos. Ya hemos visto lo que ha pasado en televisión estos días, ¿no? Entonces, yendo incluso un poco más allá, pues lo necesita también, porque tiene la publicidad institucional, tiene los medios públicos, tiene también a ese ejército intelectual de izquierdas que domina todas las redacciones de los periódicos, no sé si también el Objective, como bien decía Arcadi. Tiene también algo mucho más elemental, que es importante para algo que si quieren podemos hablar, porque se juega mucho con la ilusión de, para cualquier problema, también de la libertad de prensa, construir un regulador independiente. Esto, lo lamento, pero es una ficción. Y les voy a dar el argumento más fuerte al final de todo esto, porque no tenemos mucho tiempo para detalles, ¿no? Después de lo que pasó hasta el 23 de julio, donde un gobierno se saltó prácticamente todos los reguladores independientes habidos y por haber, Consejo de Estado, el propio Parlamento, COPAM del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, pues uno esperaría, bueno, surge un Trump, pues el Trump hace esas cosas, pero claro, cuando hay elecciones, esperaría que el electorado le castigue. Oiga, no lo ha castigado. Entonces, si el electorado español no castiga que se cope el Tribunal Constitucional desde el gobierno, con personas de ínfimo nivel intelectual incluso, ¿cómo castigaría el que
el gobernante de turno destruya uno de estos reguladores independientes de la libertad, que es lo que la ley europea, la ley esta propone que hagamos. Entonces, esta solución del regulador independiente y demás es gastar dinero esencialmente para crear un órgano decorativo en el que meter a los amigos a precio de oro, etcétera, etcétera, pero que no iba a solucionar el problema. Este orden de consideraciones, pensando un poco y agradezco la posibilidad de hablar hoy aquí con ustedes, porque a lo que me ha llevado es a pensar estos días pasados en algo muy, muy simple, y es que este es un problema general de la libertad de prensa. Las preguntas que realmente tendríamos que empezar a hacernos, y a veces no nos hacemos la pregunta idónea. La pregunta, por ejemplo, de la publicidad institucional, todo es ¿cómo se está distribuyendo? ¿Hay transparencia? No sé qué. No, lo grave de la publicidad institucional es que los anuncios que se ponen son anuncios estatistas y muchas veces disparatados. O sea, tengo algunos ejemplos, bueno, lo del COVID, hombre, no se pusieron anuncios, pero casi, ¿no? Diciendo que mata más el machismo que el COVID, no se hicieron anuncios institucionales, pero bueno, casi, desde luego se utilizaron medios públicos para reproducir ese mensaje. El 8 de marzo del año 20, pero es que después los anuncios que se pusieron a continuación eran del orden, les leo, este virus lo paramos unidos, salimos más fuertes, España puede, etcétera, etcétera. Otros países que hacían las cosas un poco más en serio, en ese momento estaban anunciando diciendo que aquí la gente se está muriendo, y ponían anuncios, en Italia, por ejemplo, ponían anuncios dirigida por Mario Monti, Draghi, ponía anuncios realmente diciendo a la gente esto va en serio. No. Un ejemplo típico para utilizar publicidad institucional. ¿Nuestro gobierno para qué lo usaba? Para anestesiarnos. O sea que es mucho más grave que la distribución. Lo más preocupante es el uso, el mensaje en sí mismo. Entonces, como economista, para mí este es un tema de mercado libre versus política, que es el tema eterno. Claro, mercado libre, mercado de noticias, mercado de ideas, falla, tiene lo que llamamos fallos del mercado. Hay monopolio, hay el ciudadano que domina, entonces eso es malo para la sociedad. Hay el espectro radioeléctrico que si no lo regulas, si no asignas, si no parcelas, pues entraría en interferencias. O sea, tiene que haber una regulación. Hay incluso una cosa muy seria, que es que como somos seres primitivos, bueno, si dejas al mercado solo, nos van a meter lo que está pasando con las redes sociales. Nos van a meter basura diseñada para nuestras emociones, ¿no? Entonces, claro, es muy tentador decir, el mercado falla. ¿De acuerdo? Ronald Coase, mi maestro en el fondo, ¿no? Escribió un artículo, Chicago, profesor de Chicago, escandalizó a todo el mundo en Chicago en el año 74, publica un artículo diciendo, miren, el mercado de ideas, market for ideas, falla más que el mercado de bienes y servicios. Por lo tanto, hay que regularlo más. Es un gran escándalo en Chicago, que como saben, el Departamento de Economía era y es muy liberal, muy free market, ¿no? Bueno, en teoría, quizá. Pero claro, de la teoría a la práctica, medio un abismo. Y en la práctica, cuando uno se pone a regular ese mercado de ideas, resulta que es más difícil de regular que los mercados de bienes, con lo cual, al final se acaba en un desastre. No puedo entrar en muchos detalles, pero 3 áreas de regulación necesarias: derechos de emisión, monopolio y contenidos. Claro, si miramos lo que ocurre en España, derechos de emisión se dan a los amigos. Hay ahora un negocio incipiente que ya prácticamente está asignada a Prisa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el pasado se hizo muy parecido, ¿no? Monopolio. Hombre, claro, Ciudadano Kane puede ser malísimo. Pero el monopolista más peligroso de todos es el gobierno. Es el Estado, es el propio Estado el monopolista más peligroso. Entonces, claro, hombre, es peligroso si no tiene ciudadanos perfectos. En Suiza no es peligroso. En Noruega o en Suecia es menos peligroso. En Venezuela ya vemos que es peligrosísimo.
En España, pues ustedes me dirán, cada uno pensará lo que quiera, pero visto lo visto de las últimas elecciones, etcétera, pues cualquiera le da poder al Estado. Un Estado en el que los ciudadanos pasamos de controlar, pues claro, el gobernante oportunista de turno va a hacer cosas como las que vemos. ¿Qué vemos? Hombre, para empezar, el argumento de fallo del mercado nos llevaría a tener financiación pública, pues de publicidad institucional, o financiación pública de la información, pero no producción pública. No hay por qué tener medios públicos. En América, en Estados Unidos, no se les ocurre. Bueno, tienen la National Public Radio y cosas de estas, pero eso solo pagan los aficionados a ese tipo de invento. No lo paga el Estado. Entonces, ¿por qué lo tenemos nosotros? Hombre, véanlo de este fin de semana. Ese es el único motivo de que tengamos una radio y televisión pública, una TV3 y demás. Es un medio para pagar. Además es muy bonito lo de radio y televisión. Tiene más empleados que Antena 3 y al final tiene que contratar toda la producción fuera. En Asturias hacíamos lo mismo. ¿No? Llevamos 150 años, somos expertos. 150 años extrayendo carbón y al final nos dimos cuenta de que era mucho mejor, primero, bueno, tener empleados, por supuesto, eso tener empleados porque así tienes pensiones muy altas y tal. Pero que el carbón lo extrayeran cuadrillas subcontratadas de trabajadores polacos. Esa fue la primera solución imaginativa. La segunda fue traer directamente carbón polaco o sudafricano y ponerle el sello de producción nacional para cobrar la prima. Esto ocurría en Asturias no hace mucho. Ahora creo que ya no ocurre porque ya no hay minas. Pero de todas formas, todos los planes estos de Next Generation y el nuevo y tal, siguen incluyendo para las comarcas mineras cantidad de dinero. Bueno, contenidos, ¿qué ocurre con los contenidos? Hombre, claro que hay mucha irracionalidad, el ser humano es muy irracional, entonces podríamos regular los contenidos, decir, bueno, que el cotilleo, para mí el cotilleo es el ejemplo fantástico, formidable, ¿no? Tenemos una demanda de cotilleo tremenda, ¿no? Que era lógico porque en nuestro entorno primitivo, nuestro cerebro se desarrolló en un entorno en donde el cotilleo era vital. Era vital. Esas informaciones del cotilleo eran donde nos jugábamos, nuestros genes jugaban la supervivencia. Por lo tanto, claro que tenemos, es como si nos meten azúcar, ¿no? Tenemos un ansia de cotilleo. Claro, cuando se inventa la televisión o la literatura, simplemente la literatura es todo cotilleo. Pues consumimos cotilleo en exceso. Un país puede darse cuenta de esto y decir, mire, si esto lo dejamos en manos puramente del mercado, acabamos en Gran Hermano. Y todo el mundo viendo Gran Hermano. Y esto es malo. Eso los chinos, por ejemplo, lo hacen, ¿no? TikTok. ¿Por qué China, TikTok es China, ¿no? En China está muy regulada, ¿no? Porque saben que es muy nocivo. Ahora, claro, cuando operan en Estados Unidos, libre, que se fastidien los americanos, que acaben todos idiotas, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, Radio y Televisión Española no va a tener cotilleo, etcétera, etcétera. Algo de eso, de todas formas, algo de eso hay. Probablemente el nivel de cotilleo de Radio y Televisión Española es menor que el de Telecinco. Sería muy bonito estudiar los contenidos relativos así empíricamente, ¿no? Ahora, de todas formas, hay muchísimo cotilleo, o sea, en cuanto a los contenidos, o sea, todas estas, y desde luego, regulación ninguna. Yo no veo que se restrinja para nada Telecinco, nada, ¿no? Hay cosas incluso peores. Tenemos, hablábamos de Cataluña, hombre, uno de los aspectos del cotilleo quizá no es lo más grave. Lo más grave es que en determinadas condiciones se podría llevar a que los medios de comunicación inciten los peores instintos tribales, ¿no? Entonces esto sí que inciten al nacionalismo, claro, esto es muy peligroso. Esto Radio y Televisión Española no lo hace, ¿no? Pero en algunas comunidades autónomas se dice que hay algunos medios públicos que suelen haber incurrido en este tipo de práctica. No me consta, pero bueno, las malas lenguas dicen que hay algo de esto. No lo sé. Además, se hablaba de Cataluña, pero como no veo Radio y Televisión catalana, pues no me consta, no puedo afirmarlo. Pero si fuera así, que no creo que lo sea, ¿no? Pero si fuera así sería muy grave, porque nos encontraríamos otra vez que la intervención pública lo que lleva
es, en lugar de resolver el problema, lleva a grabar. Y bien, iré terminando porque me parece que estamos... Que era la intervención inicial, Benito. Sí, eso era, claro. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Si quieren hablamos después de las bobadas que propone la Unión Europea. Bueno, yo voy a ser breve para que podamos debatir un poco y escucharles a ustedes seguramente. Intentando responder a las preguntas que planteaba Laura, yo puedo estar de acuerdo con vosotros en que efectivamente es imposible que mañana o que en algún momento Pedro Sánchez pueda cerrar un medio de comunicación. Eso sabemos que ahora mismo no es factible y por tanto estoy de acuerdo con vosotros. Pero sí que es cierto que Sánchez tiene herramientas que puede usar y creo que va a usar para poco a poco premiar a sus amigos y castigar a los medios que no le gustan. De hecho, no sé si ustedes estuvieron atentos a la rueda de prensa donde se anunció este plan del gobierno. Ahí el ministro Bolaños dijo una frase que a mí me impactó muchísimo, yo la llevo siempre apuntada, porque creo que se le escapó el verdadero objetivo de su plan, ¿no? Él dijo: este plan tiene como objetivo premiar a los verdaderos periodistas y castigar a los que socavan la democracia. Claro, ¿y quién va a decidir quiénes son los verdaderos periodistas y quiénes son los periodistas que socavan la democracia? Pues el propio gobierno a través de la Comisión Nacional de los Mercados, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a intentar hacer el gobierno es algo efectivamente mucho menos abrupto que cerrar un medio, que es poco a poco seguir premiando económicamente a los medios afines, de tal manera que así se asegura que la inmensa mayoría de medios pues no van a elevar el tono ni van a publicar informaciones incómodas, y por eso el día que anunció el plan enseguida dijeron: bueno, y aquí tenemos un plan de 100 millones de euros para que los medios se digitalicen. Bueno, en el año 2024 van a repartir 100 millones de euros por si alguien no se ha digitalizado. Bueno, pues ya sabemos quién va a recibir los 100 millones de euros, ¿no? Y por supuesto lo repartirán entre los amigos. ¿Y cómo piensan castigar a la prensa incómoda? Pues yo creo que lo que están intentando hacer es desprestigiarla. Por eso hablan de bulos, por eso hablan de fake news, por eso hablan de pseudomedios, y lo que quieren al final es ahuyentar de los medios críticos a los anunciantes privados, que son en el fondo los que sostienen esos medios. ¿Por qué? Pues porque hoy día a medios como The Objective, no sé si ustedes no lo saben, pero a medios como The Objective no le pone publicidad al gobierno. Es decir, nosotros del primer anunciante de España, que es el gobierno, recibimos 0 euros, pero de todas las empresas públicas que también gastan ingentes cantidades de dinero, también recibimos 0 euros. Por ejemplo, Renfe, Correos, Loterías, todos esos organismos están entre los principales anunciantes de España. Entonces, como a nosotros no nos pueden cortar el grifo de la publicidad institucional porque no la recibimos, lo que pretende el gobierno es elevar el tono, digamos, del desprestigio para que las empresas privadas dejen de anunciarse en estos medios y les dé vergüenza anunciarse en esos medios. Por eso van a crear una especie de comité de sabios que, por supuesto, está integrado por sus amiguetes, para que ellos hagan una especie de lista negra o una lista blanca, y donde no estemos, los que no estemos en la lista blanca, pues seremos los pseudomedios y los otros serán los buenos, de tal manera que en algún momento alguien pueda ir a Telefónica, al Banco Santander, al BBVA, a no sé qué, y decirle: oiga, usted no puede anunciarse en estos medios, no sé qué hace usted poniendo anuncios aquí. Si estos medios, ya dice el comité de expertos que son unos expertos de bulos, ¿no? Entonces, yo creo que algo de esto es lo que están haciendo o lo que tienen en mente. De hecho, no conviene ser ingenuos. Ayer mismo se celebró la primera reunión del comité que han creado para luchar contra la desinformación, y estaban en la reunión 7 ministros del gobierno de España. No sé si han visto ustedes la foto es espectacular. O sea, 7 ministros del gobierno de España ayer reunidos para regular los medios de comunicación. No sé si es que en España no hay problemas más importantes, pero en cualquier caso
yo creo que 7 ministros no se hacen una foto por pura propaganda, es decir, creo que van a hacer cosas. Evidentemente no van a cerrar mañana The Objective, pero sí que creo que van a ponernos obstáculos todos los que puedan o todos los que les den. Y me callo ya, y no sé si ahora ya entramos en debate, Laura, un poco, y luego ya abrimos el turno, ¿no? Sí. No sé si queréis decir algo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo del desprestigio. Yo creo que yo soy periodista desde los 18 años y creo que nunca el periodismo ha estado tan desprestigiado. Y también por eso preguntaba lo de los bulos, porque sin demasiados motivos han conseguido que el españolito medio piense que la prensa es canalla, de verdad. Cuando la prensa está cada vez más vigilada por todos lados y además los periodistas están mejor formados. Los periodistas que yo conocí pues a principios de la transición, pues había muchos que no ganaban casi nada, iban de cóctel en cóctel y cobraban por lo que escribían. Yo me acuerdo que hicimos una asociación de periodistas económicos cuya regla principal es que los miembros de esa asociación no cobrábamos. Entonces se cobraba en La Vanguardia, se cobraba en todos sitios, ¿no? Con lo cual, la prensa, que yo creo que está en un momento de gran calidad, está más desprestigiada que nunca. Y yo creo que esto sí que es un problema grave. Y además también la prensa pública es menos independiente que nunca. Y la prensa privada, como no tiene muchos ingresos, porque la publicidad ha caído mucho, pues El País ya no gana lo que gana, y La Vanguardia tampoco. Y entonces dependen mucho de las subvenciones. Es una prensa muy dependiente, tanto la privada como la pública, desde luego. La pública va engrosando sus presupuestos de forma interminable, también el número de personas, y nadie hace nada, y ni siquiera los otros partidos políticos piden hacer un cambio en las televisiones. Cuando empezó aquí en Cataluña el proceso interminable, hace 7 años, bueno, cuando fue el momento álgido, TV3 y Cataluña Radio, que yo dirigí un tiempo corto porque ya vi que no era lo mío, pero se convirtió en un altavoz del independentismo, un puro altavoz del independentismo, no era nada más que eso. Y la gente que está dentro hoy en día y que no se han ido, saben perfectamente que tienen que decir, que tienen que hacer, y todos los redactores jefes, todos los jefes de redacción están puestos por el gobierno de turno. Y en Televisión Española está pasando algo parecido. O sea, ahora volveremos a tener un administrador único. ¿Cómo es posible que esta señora, que ahora no me acuerdo del nombre, perdonadme? Cascajosa, sí. Cascajosa, sí, bonito. Cascajosa va a ser administradora única. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en el Congreso esto no se comente y se diga, oiga, mire, vamos a hacer algo porque estos son miles de millones lo que esta señora va a gestionar sin ni siquiera tener un consejo de administración con algunos notables, con alguien que sepa algo, ¿no? Entonces, a mí esto sí que me preocupa. Me preocupa el desprestigio que no va a ser gratis, porque la prensa ya está en un momento difícil y le están echando leña, y a los únicos que les interesa en este momento lo que hacen las empresas de comunicación es al gobierno y a los políticos. ¿Por qué? Pues porque el ciudadano medio, que tiene un salario medio y que hace su vida como puede, pues piensa, oye, que la prensa diga lo que quiera, yo voy a lo mío. Pero los políticos siguen creyendo que para ellos es muy importante controlar los medios. Y ese aumento de la necesidad de controlar los medios lo estamos viendo cada día.
estamos viendo cada día. Y ahí sí que me da un poco de miedo y puedo estar de acuerdo contigo, pero no creo que vayan a hacer una ley de prensa. Se van a reunir 200 veces, van a contratar a más y más jefes de gabinete, que hay jefes de gabinete, del director del gabinete, del director del gabinete, adjunto al gabinete. O sea, ya cada vez hay más gente dedicada a hacer lo que les digan y a hablar con expertos en comunicación del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que hay más gente ya en el área en la Secretaría de Estado de Comunicación y en el Gabinete Adjunto de Comunicación que muchos de los medios. Yo voy a The Objective, que es una redacción pequeñita, que hace lo que puede, que busca noticias. Este señor Rius está aquí grabando, y tú te vas al gabinete del presidente de comunicación, que hace 30 años eran pues 3 personas y un conserje, y hoy tienen una planta entera. Bueno, son 10 veces Objective, ¿no? 10 veces Objective. Y más grande aún, y más grande también seguro que el mundo, dentro de poco. Porque va a haber más controladores de los periodistas que puros periodistas. Y eso sí que es preocupante. ¿Qué hablamos? No, yo pues sería ¿Quieres una añadir algo? Sí, bueno, puedo añadir algo, sí. Digamos un poco sobre mi escepticismo también respecto a la altura técnica e intelectual del gobierno, ¿no? De estos, porque hoy, por ejemplo, en realidad, esto decíamos, ¿no?, de que quieren controlar a los medios, pero es que hoy en realidad nadie sabe muy bien qué está pasando con la formación de la opinión. O sea, realmente esto antes era muy sencillo, ¿no? Un editorial del New York Times o del Washington Post o del País en nuestro caso, o del ABC o del Mundo, bueno, etc. Bueno, parecía, yo tampoco me creí nunca que fuera tan determinante, ¿no? Siempre la anécdota esa típica del editorialista de La Voz de Albacete, se van a enterar en el Kremlin, ¿no? Bueno, estas cosas que siempre han formado parte un poco del negocio que los periodistas hemos alimentado para dar a entender que éramos mucho más importantes de lo que en realidad éramos, ¿no? Cuando ha pasado esto de la debacle un poco del oficio, provocado por muchas cosas y tal, hombre, una de las cosas que se han puesto en duda claramente es dónde está realmente, qué es lo que influye en el lector, porque al final todas estas maniobras se supone que las hace el gobierno para ganar elecciones y para asegurar su hegemonía y tal. Pero es que esto hoy está muy en discusión. O sea, realmente no hay, a mí es un tema que me interesa mucho y procuro leer todo lo que cae en mis manos de esto, ¿no? Y en realidad no hay nadie que determine muy bien qué es lo que lleva, o sea, dónde está el polo de influencia de las cosas, ¿no? Entonces, aunque venga el gobierno diciendo que va a limitar la publicidad institucional, no, porque sí, un pequeño cataclismo privado pues, puede crear alguna pequeña incomodidad, pero por ejemplo esto de que, claro, que no sabe ni siquiera cómo funciona el mecanismo digital, ¿no? Y la posibilidad de que un periódico no sé, se aloje en Malasia y entonces pague impuestos en otro lugar, y en fin, o sea, estas cosas da la impresión de que, insisto, que a mí me da la impresión de que todo esto es una especie de falacia tendente a la supervivencia. La supervivencia del propio proyecto, o sea, una publicidad, un elemento más de propaganda del propio gobierno. Porque incluso en la televisión, que parece que, por ejemplo, ahora es todas estas peleas que hay con un chico que se llama Juncano, parece, ¿no? Y otro que se llama Moto, ¿no? Yo hablo por lo que leo, porque yo no los he visto nunca, ¿no? Pero bueno, sé que están ahí en una lucha y tal y cual.
Y entonces parece que uno es del PP y el otro es de tal. Entonces uno ha salido por Televisión Española y tal, para equilibrar, porque se ve que, claro, con el señor Pablo Motos en la hegemonía de la tal, el gobierno ganó no sé cuántas elecciones. O sea, pero no, es que ahora está en peligro la hegemonía, entonces vamos a tal. Bueno, no digo que no, pero por ejemplo, nadie investiga cómo se ve la televisión hoy, a diferencia de cómo se veía en el pasado, ¿no? Como los partidos de fútbol, ¿no? Que los partidos de fútbol hoy se ven a través de clips. O sea, hay muy poca gente que se tire ahí sentada en el sofá viendo un partido de fútbol, todo el partido de fútbol. Los jóvenes se aburren con eso, ¿no? Bueno, pues con la televisión en general pasa lo mismo, ¿no? O sea, a veces la influencia viene más del comentario que hacen las redes sobre la última payasada del último payaso de este Vulcano o de tal, que de otras cosas, ¿no? Entonces, claro, a mí me da la impresión de que esta política del gobierno pues, está actuando en un paradigma analógico, ¿no? Está actuando como si el mundo fuera todavía pues, ese mundo y tal. Y por último, una cosa más, la peculiaridad del sistema político español respecto a esa cosa local que estábamos discutiendo de la publicidad institucional, también hay que tenerlo en cuenta, porque claro, en fin, yo sé perfectamente lo que hace la señora Ayuso en el suplemento Gran Madrid del Mundo, ¿no? O sea, y hasta qué punto la señora Ayuso sale en el suplemento Gran Madrid del Mundo constantemente, pero a mí me hace como gracia, porque es como una cosa como pensar que efectivamente eso va a tener alguna influencia. Bueno, no sé, sí, hombre, claro, bueno, pero la señora Ayuso, para ser la única líder en realidad de la derecha que hay, no necesita salir cada día en un suplemento local de tal. Bueno, pero claro, pero eso al mismo tiempo, pues claro, fomenta y tal. Pero es como, entonces no, lo decía porque, claro, sí, el gobierno puede restringir la publicidad y tal, pero bueno, y cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana con este asunto. La señora Ayuso, por supuesto, pero el señor Mazón y la señora... Y ahora resulta que además hay la peculiaridad de que todas las comunidades autónomas, excepto los dos países independientes estos que hay, de todas las comunidades autónomas, bueno, pues, todas las comunidades autónomas están gobernadas por el PP. O sea que todos pueden tener su suplemento Gran Albacete, Gran no sé qué. Por lo tanto, ni siquiera en esa perspectiva parroquial de la que hablamos, me parece que vaya a salirse mucho con la suya. Mira, antes de dar la palabra de nuevo a Benito, déjame que te haga una postilla a esto que acabas de decir. Y es que ahí también hay una pequeña falacia, porque Sánchez todo el rato dice, no, hay que dar transparencia a la publicidad institucional porque el PP está cebando los medios que están criticando al gobierno. Pero es que, mira, se da la paradoja de que así como el gobierno no da publicidad a su gasto, como decía Rosa antes, porque nos cuesta horrores conseguir cuánto gasta el gobierno, cuánto gasta cada ministerio y a quién se lo da. Sin embargo, las comunidades autónomas en España sí son transparentes. Es decir, ustedes pueden encontrar en Internet fácilmente cuánto pone el Castilla y León, cuánto pone Madrid, cuánto pone la Comunidad Valenciana, cuánto pone Cataluña. Nos podrá gustar más o menos, pero al menos le dan transparencia. Y añadiré más. Se da la paradoja también de que, por ejemplo, The Objective, de 13 comunidades autónomas que creo que has dicho que tiene el Partido Popular, que es verdad, a nosotros nos ponen publicidad 4. Y las cuatro sumadas no representan más del 11% de nuestros ingresos anuales. Es decir, que si mañana las 4 del PP que me ponen anuncios me cortan el grifo, yo sigo existiendo, porque es que lo que representan en el conjunto de mis ingresos es insignificante, el 11%. Por tanto, no es verdad que todas las comunidades del PP estén ahí, al menos a The Objective. No niego que a Gran Madrid lo hagan, pero a The Objective en absoluto. Es que a mí lo de Gran Madrid es que me parece precioso. Una cuestión muy importante sobre esto, sobre el Objective y sobre las posibilidades de que un periódico sea pasto, digamos, de la ambición despótica. Vamos a ver, la defensa
fundamental. No hay un solo periódico que haya cerrado en el mundo que tenga un nicho de lectores asegurado. O sea, es decir, a mí cuando me decían, no, es que el País van a comprarlo los de Vivendi y entonces lo van a hacer un periódico de derechas. ¿Sabe lo que está diciendo? O sea, da igual si tal. O sea, el nicho, eso es fundamental y eso es lo que existe. O sea, el único periódico que el poder político destruyó en España fue el diario Informaciones, que volaron el edificio. O sea, porque estas cosas las hacía el abuelo de una manera tremenda, ¿no? Decía, libertad de prensa, ya verás, voy a volar, y voló el edificio del diario Madrid con Calvo Soler, que mira que era un pobre hombre bondadoso y todas estas cosas. Entonces, cuando hay nicho, no hay Dios que pueda contigo. O sea, si el dinero no te viene de un lado, te vendrá de otro. Si te viene de la responsabilidad, te vendrá del Malasia, te vendrá de te dé la gana. Pero lo importante es el nicho. No hay ningún diario con nicho que haya cerrado, jamás, excepto evidentemente en las dictaduras, ¿no? Estamos hablando evidentemente de una democracia convencional. Bueno, por lo que es cierto que comparto la idea de que las elecciones no las ganan los periódicos, es mi impresión, ¿no? Las elecciones, y mira, en España y en todas partes, pues la gana la subida de las pensiones, la subida del sueldo de los funcionarios, este tipo de variables, ¿no? Cómo va la economía y cómo Europa nos deja seguir endeudándonos o no. En esto observen que el actual presidente de gobierno ha sido extremadamente prudente en no traspasar las líneas rojas. Las líneas rojas las ha traspasado todas, las institucionales, pero la línea roja del déficit, la deuda pública y demás, creo que en todo su periodo desde el 18 hemos estado mejor que Italia y que Francia. Con lo cual, en eso aprendió la lección de su predecesor, ¿no? Y después hizo estas subidas absolutamente que como funcionario me parecen inmorales, ¿no? Que subirnos el sueldo de los funcionarios en plena pandemia. O sea, es una cosa que yo no me lo podía creer. Digo, cuando en el sector privado están bajando gente más o menos que cobraba parecido a lo que podemos cobrar nosotros, les bajaban el sueldo un 30% en el mismo sector, a nosotros no lo subían. Cuando no estábamos dando clase. Y claro, uno lo hablaba, tenía conversaciones y tal, y se daba cuenta de esto. Y claro, pues después pasó lo que pasó. Y no pasó no pasa porque los periódicos se controlen más, pero cuidado. Moncloa, esos gabinetes elefantiásicos que tienen ahora, lo que están es manejando el margen, porque las elecciones se pierden o se ganan por un porcentaje muy pequeñito. Y esto me da la impresión de que nuestros partidos de derecha, o centro de derecha, o extrema derecha, o como quieran llamarle, todavía no se han enterado. Siguen pensando en términos como de medio, no siguen pensando en el margen, que es donde se juegan las decisiones. Y claro, en el margen, pues esto puede afectar, ¿no? Añadiendo a lo que decía Álvaro, que bueno, es temible lo que pasa. Hay dos aspectos que más que informar, pues no tengo ni idea de lo que pasa, pero preguntaros, ¿qué opináis? ¿Qué está haciendo el gobierno en cuanto a manipulación de redes sociales y manipulación de algoritmos? Porque claro, con todos esos cientos de asesores y demás, yo me imagino que viendo las cosas que ha hecho en el plano institucional, pues como ciudadano tengo cierto temor, cierto pánico a cuánto dinero de nuestros impuestos se está gastando en, primero, bueno, desde luego manipular el CIS y producir información. La que publica el CIS es mala, pero la que no publica, estoy seguro que es de alta calidad, pagada con impuestos, pero claro, sobre la base de esa información, ¿qué manipulación se está haciendo vía redes y demás? O sea, ¿qué fábricas de bulos no estarán operando con esa cobertura? Esto por un lado. Y por otro lado, el tema que me toca mucho más de cerca como profesor de economía, que es el control de las empresas. O sea, el control, el paquete de la entrada en Telefónica, ¿qué consecuencias tiene en este terreno? Bueno, el hecho de que el gobierno del Estado, pero bueno, en
este momento opera a través del gobierno. De que el gobierno tenga un paquete tan importante en una empresa como Telefónica y después tenga el poder que siempre tienen todos los gobiernos sobre los bancos, pues claro, la posibilidad de operar en este mercado de forma indirecta por esta vía está muy clara, yo creo. Es como temor, ¿no? Es un temor como ciudadano. Yo no sé si podéis decir algo sobre esta materia. Yo también os quería comentar una cosa. Yo no creo que sea tanto que tengan una influencia real, la influencia real sobre un medio. El problema es que creen que necesitan intervenir los medios, que necesitan estar dentro. A mí me parece extraño también, porque en un momento digital como el actual, que quieran seguir manteniendo estas televisiones públicas que pierden dinero por un tubo y no las cambien, que sigan creyendo que una ley de prensa. El otro día salió Carmen Calvo y dijo, antes no, pero ahora quizás sí sea necesaria una ley de prensa. ¿Por qué? ¿Por qué ahora es necesaria una ley de prensa? Se están convenciendo ellos mismos de que es muy importante estar dentro de la prensa y controlarla, porque les ayuda, y las redes también. O sea, comentaba ahora un tema de las redes. Yo, en el momento en que empezasteis a colgar que íbamos a hacer este debate, me empezaron a insultar. Gente, uno se llamaba Luisito, el otro Pepito. Bueno, yo estaba allí porque colgó cuatro artículos y nada más, y me voy, y es un ratito. Y me empezaron a insultar porque iba a un debate de un pseudomedio. Y bueno, me dice un señor, y además yo la admiraba mucho. ¿Por qué me admiraba mucho? Y ahora no me admira porque voy a un debate. Pero te quiero decir que yo creo que sí, que realmente están tan obsesionados de alguna manera por permanecer con ser, ¿no? Yo creo que todo viene también de un tema político, ¿no? Que no está tan claro que permanezcan razonablemente bien, ¿no? Los que gobiernan hoy. Y sumar, y por eso hacen estos comités de ministros, que los ministros estén que Puente esté en Twitter. No está él, tiene un grupo de negros, de un montón de gente que está allí enviando tweets. Algo que tiene que creer realmente que esto le sirve para algo. Yo creo que sirve para muy poco realmente. Pero también es verdad que han anunciado lo de la nueva TDT, un nuevo canal de TDT que Contreras lo quiere para Prisa, ¿no? Para El País. Pero si El País ha perdido ya un montón de dinero en televisiones, en plataformas, y ahora quieren otra TDT, y el gobierno va a poner otra TDT y se lo va a quedar Prisa. Hay algo que no es lógico, pero que está en el aire, y es la necesidad de estar ahí y de controlar la información, de ser parte de ella. Está bien, porque esto nos favorece a nosotros. Sí, esto no está mal. Nos da importancia. Claro, nos da importancia. No está mal. Todo es un poco un mito, pero... Sí, porque después la publicidad es programática. La publicidad, si tú tienes gente que te entra, tú vendes publicidad, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que estás apuntando un tema que yo creo que sí que es muy, muy interesante, y es que aparte de los objetivos políticos que pueda haber detrás de todo esto, también hay unos objetivos empresariales, porque aquí en realidad lo que hay de fondo es una lucha entre un cierto sector de la prensa, que normalmente es la prensa tradicional, más bien de papel, que no soporta que de repente, gracias a las nuevas tecnologías, hayan aparecido competidores que probablemente hacen las cosas pues más ágiles, más baratas, mejor, y que encima están teniendo cada vez más lectores, ¿no? Yo creo que esta lucha se está viendo estos días, y por ejemplo, por eso vimos cuando Sánchez se recluyó 5 días y nos
trasladó esa carta y tal, no sé si se acuerdan que acto seguido hubo un montón de periodistas, supuestos periodistas, que firmaron un manifiesto en contra de otros periodistas, diciendo que había unos periodistas peligrosos de derecha y de ultraderecha que estaban amenazando la democracia. Claro, esa es la pelea de fondo que yo creo que hay aquí. Y eso es en el fondo también lo que a mí más me preocupa de toda esta historia, y es que por primera vez, a ver, yo probablemente soy el más joven de la mesa, pero aún así tengo cierta memoria, tengo cierta memoria de la democracia española, y yo siempre he visto tensión entre los medios de comunicación y el gobierno de turno. Yo siempre he visto enfrentamientos. De hecho, cuando yo era jovencito, la gran lucha era de un gobierno contra unos periodistas a los que llamaba el sindicato del crimen. O sea, es que imagínense ustedes, o sea, esto ya lo hemos visto. Ahora hablan de pseudomedios, pero es que entonces era el sindicato del crimen. Entonces, ¿Cuánto contaban? Claro, esto ya lo hemos visto. Es decir, para mí no es una novedad que un gobierno intente controlar o denigrar a la prensa. Esto me parece evidente y forma parte del juego democrático. Lo que me parece más preocupante, y yo esto sí que no lo había visto otras veces, es que por primera vez en España veo a una parte de la prensa alentando al gobierno a ir contra otra parte de la prensa. Es decir, yo veo sed de sangre, ¿no? Veo ganas de sangre, veo a medios de comunicación que van a aplaudir con las orejas si el gobierno hace algo contra la prensa o contra la prensa crítica, ¿no? Esto es lo que a mí más me preocupa, porque efectivamente creo que por primera vez la prensa en esto no está unida. Normalmente la prensa suele actuar o responder de una manera endogámica a una actuación de un gobierno, y en este caso van a ver ustedes que no hay endogamia que valga. O sea, aquí hay unos medios que descaradamente van a aplaudir lo que haga el gobierno contra otros medios. Esto sí que me parece muy original, pero responde a esto que decía yo, de que de fondo aquí se está cociendo una lucha soterrada entre el viejo periodismo o el periodismo, digamos, de toda la vida, que está en buena medida muriendo, y el nuevo periodismo que está surgiendo y que está apareciendo en otros medios más alternativos. No sé si tenemos que dar paso ahora al público para, por lo menos, que alguien haga alguna pregunta. Sí. Si alguien quiere hacer la pregunta, vamos primero a saber. Vale, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos, ¿no? O bienvenido. Sí. A Barcelona. No, la verdad es que han salido muchas cosas muy interesantes. Yo quería hacer una reflexión y hacerte una pregunta, Álvaro. La reflexión es un poco sobre este tema que está un poco en todo este plan de acción para la democracia, que yo también creo que sumo por muchas razones, pero digamos que el núcleo es este de la publicidad institucional, y yo lo que creo que pasa con esto es que hay en el fondo, y no se trata, un problema de concepto. Porque ¿qué es eso de que la publicidad institucional sea la forma de subvencionar a los medios? Es decir, uno puede estar a favor de las subvenciones a los medios o en contra. Ha habido históricamente diferentes posiciones, pero eso son las subvenciones a los medios. La publicidad institucional es otra cosa. Entonces es ya una trampa el planteamiento que está en el propio reglamento y que se está aceptando de decidir, bueno, es la planificación de una campaña institucional que puede ser, estoy de acuerdo con Benito, puede ser a veces tramposa, puede estar utilizada políticamente, pero si está bien hecha, si sirve a un objetivo de servicio público y algunas cosas necesarias, se ha de planificar con criterios de que llegue a la ciudadanía, no con criterios de subvencionar a los medios. Por lo tanto, es tramposo la utilización del concepto, como es tramposo vincular las subvenciones a la prensa con las políticas lingüísticas, que es tramposo también. O sea, son políticas a favor del nacionalismo lingüístico, no son políticas de ayudas a los medios, estemos o no estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso me parece una cosa de concepto, que igual es de formación, ¿no?, como profesora, pero es una cosa que ya dices, hombre, es que esto me choca, ¿no? Y se está aceptando con naturalidad. Y la pregunta que te quería hacer, bueno, has dicho ya algunas cosas así genéricas, ¿no?, sobre qué se busca, cómo se puede, digamos, de alguna manera presionar a los medios, pero te quería preguntar en concreto a vuestro medio, lo que nos puedas contar.
ya entiendo que debe haber algún tipo de, bueno, pues en las ruedas de prensa, que si puedes o no puedes ir en un viaje, la filtración, es decir, hay una serie de cosas que ya sabemos que los medios no afines al poder la sufren, ¿no? Pero ¿ha habido más casos como este que ha trascendido ahora del sobreseimiento de la querella criminal de Ábalos? Es decir, algún tipo de presión desde el poder político que hayáis visto, porque claro, es un medio que surge con mucha fuerza y crítico, ¿no? Con el poder, no sé qué nos puedes contar. Muy breve. Muchas gracias. Respecto a la policía institucional, yo es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Benito al principio, que no puede ser la policía institucional la vía de financiación de un medio de comunicación. Yo creo que la policía institucional tiene que estar limitada a campañas para informar de algo a la población de forma masiva. Pero es que yo cuando voy al cine, lo digo que cuando voy al cine porque es verdad que yo no veo tampoco mucho la tele, pero yo cuando voy al cine me tengo que chupar 4 o 5 anuncios antes de la película y son todos del gobierno. No sé si les ha pasado a ustedes, pero son campañas absurdas de 4 gilipolleces, con perdón, y que no sé por qué tenemos que estar pagando eso realmente, ¿no? Respecto a las presiones, a ver, a mí me sucede algo muy curioso y es que conmigo el gobierno, cuando yo antes dirigía Voz Populi, entonces cuando empecé a sacar el del Seagate, cuando empecé a sacar lo de Ábalos, el caso Coldo, que es del año 20, no sé si algunos de ustedes lo saben, pero es que esto lo sacamos ya en el año 20, el caso Plus Ultra y todas estas cosas, a mí el gobierno me presionaba mucho por entonces. Presionar es llamar por teléfono y echarte la bronca, pero bueno, yo estoy acostumbrado, yo creo que entra también dentro de la norma, es decir, que el gobierno se te queje y tú pues pasas olímpicamente del gobierno, ¿no? Si no tienes razón. Y conforme han pasado los años, yo creo que el gobierno ya me ha dado por perdido, ya no sigue insistiendo, pero, y les voy a contar una anécdota que me parece que es definitiva respecto a Pedro Sánchez. Retomaron las presiones fortísimas, al menos en lo que a mí respecta, este verano. Y fue a propósito de una historia que sacamos de una mujer japonesa. Yo no sé si la historia de la japonesa la saben ustedes, pero solo la han podido leer en The Objective, porque nadie se ha hecho eco de la historia de la japonesa. Se la resumo brevemente. España ha pagado a la ONU un dinero para crear un puesto de trabajo en una agencia de la ONU en Madrid, supuestamente para combatir el terrorismo en Mauritania, y resulta que el puesto de trabajo de la ONU al final se lo entregó a la cuñada de Pedro Sánchez, que resulta que es japonesa. El hermano este tan famoso está casado. Del músico. Sí, el músico este, músico, no sé yo si llamarle músico. El músico en Badajoz. Eso es, el hermano este de Badajoz está casado con una japonesa, tiene una niña japonesa también, y resulta que la iban a enchufar en esta agencia de la ONU en Madrid que estaba pagada por dinero público español. Cuando nosotros desvelamos el escándalo a finales de julio, publicando incluso la petición de visado de la ONU al gobierno español y tal, porque le habían adjudicado la plaza, la chica al final tuvo que renunciar al puesto de trabajo, es decir, conseguimos afortunadamente que no la enchufaran en el puesto. Al final tuvo que dimitir, habrán enchufado a algún otro primo. Pero esta historia molestó muchísimo al gobierno, hasta el punto de que yo estaba de vacaciones aquellos días y me llamaban a las 8 de la mañana para regañarme, para insultarme poco menos, y hasta el punto de que yo tuve que decirle a mi interlocutor, digo, oye, pero es que estoy publicando una noticia sobre una mujer japonesa, yo no sé si el gobierno de España de verdad debería estar tan preocupado, porque, hombre, salvo que me quieras desmentir que no sea la cuñada de Pedro Sánchez, o sea, como el titular pone la cuñada de Pedro Sánchez, yo entiendo que si no es la cuñada, pues que me lo digas y que protestes. Pero todo lo demás que viene en la información, no sé por qué te molesta, porque yo estoy hablando de una señora japonesa que la quiere contratar la ONU. Pues eso les molestó muchísimo. Es decir, y pueden imaginar ustedes el nerviosismo que esa noticia levantó en la Moncloa y el interés desmesurado que tenía el presidente del gobierno en que esta noticia ni se publicase, ni por supuesto se pudiera dar al traste con la contratación de esta mujer. Así que lo pongo como ejemplo porque me parece absurdo que con mi dinero haya gente llamándome por teléfono desde el gobierno por esta noticia. En vez de llamarme, yo qué sé, el día que publico, por ejemplo ayer, que han tiroteado el coche de uno de los del caso Coldo, es decir,
A mí me parece mucho más grave que piloteen el coche del cabecilla de la trama Koldo, y podría llegar a entender que el gobierno estuviera preocupado por eso, pero hombre, preocupado por una japonesa que nadie conoce es un poco absurdo. Aparte que es que nadie se hizo eco de la noticia, como bien ha dicho Arcadi. Las noticias que publicamos nosotros casi no las lee nadie, bueno, miento, 400.000 personas todos los días. Bueno, no sé si nos tenemos que ir, bueno, Arcadi se tenía que ir. Si alguien quiere hacer una muy rápido... Si me dejáis solo brevemente, voy a desmentir a Rosa Culell con permiso de su marido, porque hay dos bulos, pero son bulos del gobierno. Acordaros, María José Montero, y vinculando en el Congreso a la pareja de Ayuso, según había publicado los medios, y no se había publicado. Y luego la mujer de Feijóo, que también Pedro Sánchez en el Congreso riéndose, y también su mujer, y no era la mujer, pero no era la empresa, que decía, por cierto, un diario digital al que yo no voy a tratar de pseudo-medio, pero que alentaron la información, un error lo puede tener cualquiera, y también, y no era la empresa que lo había contratado, sino una fundación. Y perdón, por abusar. Arcadi ha hablado de Carles Bermud. Aquí tuvimos un director de teatro que era amigo de Ana, que falleció también después de una campaña, lo declararon infarto de corazón, ataque al corazón, no sé si por la presión a la que le sometió un periódico. Yo iba a deciros que este bulo, que yo también lo viví, a mí me llamó Joan Oller, porque se publicó en el Ara que había pues acosado a unas jovencillas actrices en el Instituto del Teatro. Y entonces lo publicaron en la portada de Ara, sin, pero de un día para otro. Él se quejó, pero ya le habían... Y ganó el juicio. Y ganó el juicio, pero aquello salió y a él se tuvo que ir del Instituto del Teatro. Se tuvo que ir porque le hacían la vida imposible y le pidieron por favor que se fuera. Se fue... Lo echaron. Bueno, lo echaron, pero él a mí me lo explicó y me dijo, yo me tengo que ir, porque si no me voy, mi vida va a ser un tormento. Sí, no, pero igualmente no tenía opción. No tenía opción. Pero eso se publicó en portada de Lara, y nadie le pidió disculpas. No, es más, perdona, cuando le llamaron de Lara para notificarle que se iba a publicar esto, quiso saber exactamente qué se publicaba y cuáles eran los testigos que le atribuían estas denuncias. Y le negaron ese derecho, le dijeron que no podían decirle ni lo que se iba a publicar ni quién lo había dicho. Hostia, pues dice usted, ¿no? ¿Para qué le llama? ¿No? Para avisarle, para que usted sepa que mañana va a salir un reportaje sobre lo que usted ha hecho, lo que he hecho, ¿no? Todo era falso. Todo era falso. Y si había algo que no era falso, porque, a ver, tengo que decir que yo fui amigo de Joan Oller durante 40 años, o más, 50. Desde adolescentes nos conocíamos, ¿no? Era una persona de un carácter a veces no agresivo ni mucho menos, pero que podía, como muchos directores de teatro y de cine, quiero decir que no es nada, pero yo asistía a muchos de sus ensayos, nunca vi que hicieran nada que estuviera fuera de lugar, etcétera, ¿no? Bueno, quiero decir que si alguna de las acusaciones tenía alguna base, era un puro delirio a partir de nada y no era un delito para nada. Pero eso sí que es un bulo. Se les culpó de todo, ¿no? Sí. No, y además, lo único que tenían es que él había entrado en un ensayo con un vaso de whisky. Sí. Esa fue la gran acusación, que había entrado en un ensayo de un teatro, de un instituto del teatro con un vaso de whisky. No, nada más, no consiguieron probar nada más, y por eso le dijeron que se fuera. Y cuando murió... Y él me llamó a mí una semana antes de morirse, diciéndome que ya quería volver, quería explicarlo, quería escribir, y le dio un ataque al corazón y se murió. Yo, cuando me explicó todo esto, pensé, pero ¿cómo es posible? Pero realmente el propio gobierno, que entonces era un gobierno independentista de Esquerra y de Junts también, le llamaron para decirle que no pusiera más problemas
y saliera. Eso me lo contó él. Dices, bueno, eso sí es un bulo. No, y eso no pasó nada. Y el ARA nunca Además tiene unos motivos, que es que él tenía una columna en el periódico y a partir de un momento, casi todas las columnas que publicaba iban dirigidas a atacar el procés y todo lo que comportaba el proceso. Y la reacción fue esa. Es un bulo, pero un bulo perfectamente fabricado con un objetivo. Yo os preguntaba lo de los bulos porque todos tenemos algún bulo en la cabeza, pero casi ninguno es político y casi ninguno se ha publicado ahora. O sea, lo que se ha publicado ahora una y otra vez sobre Koldo, sobre Ábalos, sobre ministros del gobierno, sobre el hermano de Pedro Sánchez, sobre la señora de Pedro Sánchez, que yo haya leído, nadie ha desmentido nada y se han perdido también el Confidencial. Ha ganado su demanda, ¿no? La demanda que le pusieron la han perdido Begoña Sánchez. O sea que no hay bulos políticos, hay bulos que hacen daño a la gente y que se publican sin ningún problema. Que se han publicado también contra personas normales que les publican bulos y les hacen la vida imposible. A mí, para cerrar este tema, es que aquí somos unos cuantos amigos de Juan. Solo lo habéis explicado muy bien, solo quiero añadir dos cosas. Una, esto era algo más que un bulo, era una fabricación. Y hablo como periodista, porque el diario ARA en cuestión, a mí también me investigó. Si hablamos de policía patriótica, el diario ARA tiene, eso sí que es un pseudomedio. A ver, en cierto modo hace cosas muy bien porque tiene mucho dinero y hay periodistas muy buenos, pero tiene intención política. Yo cuando vine para ser diputada ciudadana fui investigada y algunos de los testimonios que se quisieron utilizar contra Joan Oller eran inducidos, o sea, no se limitaban a tragarse un bulo, no verificarlo, lo forzaban y esto Joan lo podía demostrar. Tanto es así, porque hay que decir que la profesión es mejor de lo que parece, que ese mismo año el diario de ARA se presentó a un premio de periodismo de investigación y siendo como es el diario del puto régimen, y perdón por ser tan fina, el premio quedó desierto. Ahí lo dejo. Y solo para acabar, decir que cuando las cosas estaban muy mal, Rosa escribió un artículo muy bonito sobre Joan y yo tuve en The Objective el privilegio también de poder escribir uno y bueno, probablemente no lo habíamos podido escribir en otros sitios. Gracias. Pues me alegro que así sea. Bueno, es triste que sea así, pero siempre estará The Objective para ese tipo de artículos, por supuesto, y para denunciar ese tipo de campañas. Estoy de acuerdo con vosotras en lo que habéis dicho. Esto probablemente era una campaña, también lo que ha dicho Arcadia antes, se ha ido porque es que estaba previsto que a las 8:30 se tenía que marchar a un compromiso. Pero yo llamaría la atención sobre no caer en la trampa de los bulos y de las fake news, es decir, los gobiernos, y Donald Trump el primero, se inventaron esto de las fake news en realidad para desprestigiar a los medios de comunicación. Es una campaña organizada desde la política contra los medios que no controlan. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de que los medios se pueden equivocar, pero no son propagadores de bulos a propósito. Es decir, no hay un tío con una máquina propagando bulos. Puede ser que haya una campaña organizada contra ese señor o contra Carlos Bermúdez, eso es otro tema. Pero en general, los medios, cuando se equivocan, y por ejemplo hablo de los dos casos que has citado tú antes, que eran contra el Partido Popular, yo estoy seguro de que esos medios se equivocaron simplemente. Es decir, cayeron en una trampa, no contrastaron bien, y lo que hay que hacer en esos casos es sacar la pata si la has metido y rectificar e intentar que no te vuelva a pasar. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que los medios a veces se equivocan, porque no somos infalibles, porque es que estamos hechos por personas y por gente a veces muy joven que le falta experiencia y entonces es lógico que a veces se meta la pata. Lo que no puedo aceptar es que se nos diga que fabricamos bulos a propósito para destruir un gobierno. Eso no es verdad. Cuando nos equivocamos muchas veces es simplemente por una tontería y lo que hacemos los medios serios es rectificar y pedir disculpas si es necesario y tomar medidas para que no se repita. Pero creo que no debemos caer sistemáticamente en la trampa de los bulos
y no estar diciendo, no, los de los bulos son los de la izquierda, no, tampoco. Es decir, yo no creo que en España haya medios de comunicación que mientan a propósito, ni que sean difundidores de bulos. Lo que puede haber, eso sí, es gente que fuera de los medios esté propagando bulos y creando y fabricando cosas. Es verdad, yo soy el primero que en WhatsApp recibe un montón de cosas que son mentira, pero no están escritas en un medio de comunicación, ¿no? O sea, cuando en mitad de la pandemia nos aconsejaban que había que inyectarse lejía para no contagiarse del COVID, esto ya sabíamos que era una chorrada, y esto lo difundía la gente por WhatsApp, pero esto no lo había creado el New York Times, ni El País, ni The Objective. O sea, no había un medio de comunicación detrás. Yo creo que los medios seguimos siendo necesarios precisamente para combatir los bulos, pero no creo que se los deba controlar ni, por supuesto, vigilar desde los poderes públicos, porque eso me parece muy peligroso. Como ya estamos fuera de horas, si no queréis decir algo más a alguno de los dos, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Yo les agradezco profundamente que hayan estado esta tarde con nosotros, y lo único que les pido, yo no les voy a fallar, yo voy a estar aquí en Barcelona todas las veces que haga falta y voy a estar defendiendo esta tierra y a la gente que hay aquí en esta tierra que nos ve y que les gusta The Objective, pero ustedes también no me fallen a mí ni a nosotros. Intenten hablar de The Objective a sus conocidos, a sus familiares, a sus amigos, porque creo que poco a poco tenemos que ir extendiendo esta mancha de aceite. Nosotros no tenemos presupuesto para hacer grandes eventos, grandes saraos, grandes campañas de publicidad o de marketing. No nos sobra el dinero, somos un medio muy pequeñito y muy low cost, pero yo sí que creo en el boca a boca, en el boca a oreja, y en que ustedes ahora se marchen y hablen de nosotros todo lo bien que puedan. Muchas gracias.